Vamos a ver y escuchar a Nancy Flores hablar de este concepto de justicia versus derecho que ha motivado precisamente Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando busca rescatar la figura del abogado justo y la defensa justa. Es Nancy Flores, la colega periodista de Contralínea. ¿Qué sigue para la sociedad? Para la sociedad sigue estar precisamente, como decía Federico, estar vigilantes, porque en efecto, en el tema de la austeridad falta mucho trabajo por hacer. Tan solo decir que los ministros de la Corte, y a pesar de que el propio ministro Saldívar ha tenido esta pues lucidez de bajar un poco los sueldos, en realidad los ministros de la Corte son de los mejor pagados, no solamente, digamos, a nivel de funcionarios en México, sino a nivel internacional. Es decir, la Corte es una Corte que por años ha hecho un dispendio pues hasta escandaloso, diría yo, de los recursos públicos. Y eso no tiene que, la sociedad no tiene que olvidarlo. Nosotros tenemos que estar siempre revisando que esto no ocurra. ¿Por qué? Porque además vivimos en un México con profundas desigualdades. O sea, tenemos desde personas que viven en la montaña de Chihuahua, en la sierra de Chihuahua, viviendo en cuevas, hasta uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Y creo que son varios personajes, sobre todo empresarios, que tienen mucho dinero en México. Entonces, esto debe de seguir indignándonos, o sea, no debemos como de estar plenamente satisfechos porque ya se aprobó la reforma, no. La reforma, la aprobación de la reforma es apenas el principio de lo que se requiere en el Poder Judicial. Y el Poder Judicial requiere de muchas cosas. Mira, a mí otro tema que me llama mucho la atención de esta reforma es que por primera vez se le da un buen lugar a los abogados de oficio, ¿no? Porque parecían ahí abandonados, y yo creo que desde que el ministro Saldívar entró y en la Defensoría Pública está Netzaí Sandoval, se ha hecho un trabajo por rescatar esta figura del abogado defensor de las personas con menos recursos. Y esto es muy importante que la gente que no tiene dinero para pagar a sus abogados reciba un trato justo, que tenga defensores a la altura y que peleen por la justicia. O sea, esto ya no se trata de defender leyes, sino de defender personas. Entonces, me parece que la sociedad tiene que estar con esto en el radar siempre, o sea, que esto no se nos debe de pasar, y que esta parte de la Defensoría Pública se tiene que consolidar muchísimo, porque lo que ocurría en el pasado, o lo que ha ocurrido más bien en México en todo este tiempo en el que el Poder Judicial ha estado permeado por la corrupción, por todo el abuso de poder, ha sido que los que tienen dinero no pisan la cárcel, y los que no tienen dinero, aún siendo inocentes, pisan la cárcel. Y eso ya no puede seguir pasando. Esa es una de las cosas que debe de cambiar para que México realmente viva una transformación. Si eso no cambia, entonces no tiene mucho sentido la cuarta transformación, es parte del todo. Por eso yo decía, no nos quedemos en las ramas, hay que ver todo el bosque. Todo esto es una estrategia, incluso el hecho de que el ministro presidente se quede 2 años es parte de una estrategia mucho más grande, que tiene que ver con cómo se tocan intereses muy poderosos que no quieren cambiar, y que tienen a su alcance muchos elementos para frenar ese cambio. Fíjate, Yasmín, que hay un concepto, una definición, un debate de lo que habla Nancy Flores. Defender no leyes, sino defender personas, que me parece maravilloso. Y además, hay que decirlo, ¿y quién no ha escuchado? ¿Quién no ha escuchado que en México pisan la cárcel, con mucho respeto lo voy a decir, los pendejos o los pobres? Bueno, pues esa es un poder judicial torcido,
Y creo que desafortunadamente, si no es algo generalizado, todavía hay muchos lugares en donde en efecto los pobres o los pendejos terminan en la cárcel, Yasmín. Así es, y tendría que ser un tema a tratar, es decir, este tema de justicia, este tema de el bien común, en efecto, es decir, el poder judicial protegía, sigue protegiendo solamente a las élites, ¿no? ¿Quiénes son los que se pueden amparar? ¿Realmente quién tiene acceso a poderse amparar? Si uno revisa quiénes son los que tienen acceso a esto, son estos unos cuantos que siguen teniendo el pequeño podercito que les queda, ¿no? O sea, es decir, insistimos, judicializar los procesos es el único espacio que ya les queda, ¿no? Estas élites. Hoy lo decía, por ejemplo, el presidente, este financiamiento que reciben mexicanos contra la corrupción, precisamente habla de esa impunidad y precisamente habla de estos amparos, de estos jueces. Y lo que hace esta reforma es precisamente atacar ahí a los jueces que le entran a esta corrupción, que le entran a estas, pues a este moche, pues, ¿no? Que se recibe y ahí es donde sanciona, ¿no? Esa es una de las vertientes que tiene esta reforma, ¿no? Más aún, yo digo que sin una reforma judicial, una cuarta transformación no puede consolidarse, entendiendo los conceptos del golpe blando, de la guerra híbrida, del lawfare y de todo esto que destapa el injerencismo, el intervencionismo, el golpismo, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. ¿Con qué reflexión cierras esta noche, querida Yasmín Ugalde? Pues mira, esto que acabas de decir, esto que también dijo Nancy, precisamente, si uno ve la reforma, esta reforma, pues bien, pues pudiese tener cosas pues sabrosas, pues que verle, pero lo tenemos que ver como un todo, tenemos que ver que la cuarta transformación arropa, acuerpa todas estas reformas que se están haciendo. No veamos solamente esta reforma de manera aislada. Esto es uno de los engranes que están perfectamente bien sincronizados para que esta nación se transforme como se tiene pensado. Entonces, de repente hay oposición, de repente hay fricción para que esto ocurra. Es evidente. O sea, no iba a ser fácil, ¿no? Insisto, todavía ellos que tienen un tanto de poder, esos que no pudimos arrebatar el poder en el 2018, están acorralados en estos espacios, en el Poder Judicial y en otros organismos, ¿no? Como en el INE también. Ahí están recluidos, pues, ¿no? Y siguen haciendo mucho daño. Por eso es la resistencia a estas reformas, ¿no? Yo diría que lo veamos como un todo, veamos cómo la cuarta transformación se tiene que acuerpar de estas reformas, ¿no? Y la importancia que tienen. Con eso concluiría, Vicente. Pues, ¿qué te parece si cerramos invitando a la gente para que siga los esfuerzos que están haciendo a través del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, Yasmín? Así es, les invitamos a seguirnos en las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Bueno, pues esos debates que usted ve en segmentos aquí en Sin Censura en cuarto grado, como le hemos llamado, para pitorrearnos de los espacios que usted ya conoce en otros lugares, pues le pedimos que lo siga en el canal de YouTube y en las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Por lo pronto, te mando un abrazo, Yasmín, y que pases excelente fin de semana.